Comienza el Dios de cada día. Hoy nos acompaña desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán. Buenos días, queridos amigos de Radio María, bienvenidos a El Dios de cada día, el espacio en el que analizamos la actualidad desde la luz del Evangelio y la enseñanza de la Iglesia. Y lo primero que te tengo que decir antes que nada es lo siguiente: Dios te ama y por lo tanto está metido en tu historia, en lo cotidiano, en lo de cada día. Qué necesario es en este año jubilar 2025 caer en la cuenta de esta gracia. Dios se encarnó para vivir con nosotros nuestro día. Por eso merece ser vivido todo lo que vivimos en nuestra vida, porque lo vivió Jesús. Y este es nuestra alegría, este es nuestro júbilo, el que el Señor quisiera vivir el día a día de nuestra vida. Dios te ama y porque te ama está metido en tu historia y tú lo haces presente a través de tu testimonio de fe, tu testimonio de vida. Por eso siéntete amado de Dios y tenemos respuesta desde la fe a sucesos de nuestra vida cotidiana. Y hay cuestiones graves que necesitan del testimonio de un cristiano, de un seguidor de Cristo, de este Cristo encarnado, que hace presente en el día a día lo que Dios quiere para nosotros, que no es otra cosa que la felicidad. Y uno es feliz cuando se siente amado y libre para amar. Y por lo tanto necesitamos una sociedad propicia para esto. Hoy abordamos un tema que afecta gravemente a la sociedad. Yo creo que socava la confianza en las instituciones y mina la dignidad del ser humano. ¿De qué estoy hablando? Pues estoy hablando de un tema muy importante para nuestra vida en el día a día: la corrupción. Madre mía, cuando he dicho esta palabra te has quedado helado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque te esperabas otro tema. Pues sí, la corrupción es muy importante que tengamos en cuenta que esto sucede en nuestra sociedad y que nosotros debemos velar como cristianos, como seguidores de Cristo, por que no la haya. Mirad, esto viene a colación de una noticia recién salida. Recientemente hemos conocido que España ha caído 4 puntos y 10 posiciones en el índice de percepción de la corrupción en el 2024 de Transparencia Internacional. Actualmente nos encontramos en el puesto 46 de 180 países, lo que indica un deterioro preocupante de la confianza en el sistema. Pero la corrupción no es solo un problema político y económico, es un problema moral y espiritual. Y ahí es donde nosotros vamos. Es un mal que destruye la convivencia, crea injusticia, genera pobreza. Por eso, como cristianos, estamos llamados a ser luz en medio de las tinieblas, a vivir con integridad y a promover la justicia en nuestra vida diaria. En este programa reflexionaremos sobre qué nos dice la Iglesia sobre la corrupción, cómo podemos combatirla, la corrupción tanto en la sociedad civil como en la Iglesia, y qué podemos hacer en nuestra vida cotidiana
para erradicar este cáncer social. La corrupción. Para entender qué es la corrupción, primero debemos definirla. Todos tenemos experiencia de esto y por lo tanto dirá, pero ¿para qué definirla si sabemos muy bien qué es la corrupción? Bueno, pero vamos un poco, ya que vamos a hablar del tema, vamos a concretarlo. La corrupción es el abuso del poder en beneficio propio. Puede manifestarse de diferentes formas. Corrupción política, cuando los líderes usan su poder para obtener beneficios personales en lugar de servir al bien común, aquellos que se aferran al poder y no lo sueltan, y entonces hacen todo lo posible para su propio bien mantenerse en el poder. O la corrupción económica, prácticas como el soborno, la evasión de impuestos y el fraude empresarial, o la corrupción moral, cuando la verdad y la honestidad se desvanecen y se antepone el interés personal al respeto por la dignidad humana. Fijaos lo que decía el filósofo Aristóteles, definía la corrupción como la degradación de una realidad en otra de menor valor. Aplicado a la sociedad, esto significa que la corrupción no solo afecta a quien la comete, sino que degrada a toda la comunidad. El Papa Francisco está continuamente hablando sobre este tema, ha sido muy claro al respecto. La corrupción es la peor plaga social, califica el Papa Francisco, y la ha comparado con una guerra silenciosa. Hasta tal punto, padre, hasta tal punto, que destruye la vida de los más pobres y vulnerables. Como siempre, los pobres siempre son perjudicados. Siempre pasa lo mismo. Hay que ver, siempre los más débiles se convierten en el punto de mira de todo lo malo que hay en la sociedad. Pues causas de la corrupción: la búsqueda excesiva de poder y riqueza, como hemos dicho, en lugar del servicio al prójimo, una cultura del individualismo, donde se prioriza el éxito personal sobre la justicia y el bien común, la falta de valores y educación moral que permite que se justifiquen conductas corruptas. Muchas veces queremos que nuestros pequeños sepan que hay una forma de triunfar en la vida, que es el éxito fácil. Y claro, todos quieren ser youtubers, claro, ¿cómo no? Es decir, hay esa falta de valores y esa educación moral que hace que nuestras futuras generaciones quieran solamente el pelotazo, el poder progresar en la vida con el mínimo esfuerzo. Esto hay que cambiarlo. Consecuencias de la corrupción. Pues ante todo esto que hemos radiografiado, hay unas consecuencias, y la consecuencia es la pérdida de confianza en las instituciones. Esto es muy grave. Cuando los ciudadanos no confían en la justicia ni en sus líderes, la democracia se debilita. Cuando estamos en una democracia donde al asumir el poder se convierte algo igual o versus a una dictadura, es tremendo, es tremendo. Y lo peor de todo es que se intenta manipular a la sociedad. Claro, esto produce una gran pérdida de confianza en las instituciones. La desigualdad y la pobreza, la corrupción desvía recursos que deberían destinarse a la educación, a la sanidad, al bienestar social. Oye, ¿cuántas veces decimos, el dinero de nuestros impuestos, ¿dónde va? Y estamos un poco indignados, ¿verdad? Porque resulta que muchas veces nos damos cuenta que hay muchos cargos y poco mantenimiento de carreteras, por ejemplo. Deterioro de la moral pública,
Cuando la corrupción se normaliza, se convierte en un modo de vida. Y esto sí que es serio. Y la sociedad entera se ve afectada. Se habla de una economía que está ahí detrás, clandestina, y que hace que no sea ese dinero solidario con los demás. Como cristiano, no podemos permanecer indiferentes ante este problema. La corrupción no es solo un delito, es un pecado grave que atenta contra la dignidad humana y la justicia. La respuesta de la Iglesia ante la corrupción, sí. La Iglesia tiene una respuesta ante este problema grave. La Iglesia no es indiferente. Es decir, tú, como seguidor de Cristo, que sabes que en tu historia Dios te ama, tú tienes una respuesta como testigo del amor de Jesucristo, de este Jesucristo que estamos celebrando su encarnación en este año jubilar. Sí, Él estaba en contra de todas estas corruptelas que también estuvo presente en su tiempo. Fijaos, Él acabó en una cruz por esa corruptela. Pues la enseñanza de la Iglesia, es decir, tu enseñanza, desde tu fe, desde tu vida, ha sido contundente. La corrupción es incompatible con la vida cristiana. El Catecismo de la Iglesia Católica lo trata de una manera concreta y explícita en el número 2409. Nos dice que el fraude y la corrupción son graves atentados contra la justicia y el bien común. San Juan Pablo II denunció en múltiples ocasiones que la corrupción pervierte el corazón humano y destruye la confianza entre los ciudadanos. El Papa Francisco ha señalado que la corrupción es un proceso de muerte que genera miseria y esclavitud. En su prólogo al libro Corruzione, combatir la corrupción en la Iglesia y en la sociedad, Francisco afirma que la corrupción es el origen de la explotación del hombre, de la injusticia social y de la degradación moral. ¿Cómo propone la Iglesia combatir la corrupción? ¿Qué dice el Papa Francisco sobre combatir la corrupción? Pues habla el Papa Francisco de fomentar una cultura de integridad. La honestidad no es solo un valor personal, es un compromiso social. Educar en la responsabilidad y la justicia. La corrupción se combate con una educación basada en la dignidad humana y el bien común. Y promover la denuncia y la transparencia. No podemos ser cómplices del silencio. El cardenal Peter Turkson ha afirmado que los pobres pagan la fiesta de los corruptos. Por eso, combatir la corrupción es un acto de justicia y solidaridad. Espera un momento, vamos a asimilar todas estas palabras y vamos a ver nosotros en nuestra vida cotidiana, como hacemos en el Dios de cada día, cómo podemos luchar contra la corrupción. No te apartes del receptor. Ahora continuamos.
Bueno, estamos en el Dios de cada día, aquí en Radio María, y estamos hablando de la corrupción política, la corrupción económica y moral, con las consecuencias graves que tiene la pérdida de confianza en las instituciones, la desigualdad y la pobreza, el deterioro, la vida moral pública. Hemos visto cómo la Iglesia tiene una respuesta en el Catecismo, en el número 2409, intenta fomentar una cultura de integridad, una educación en la responsabilidad y la justicia, un promover la denuncia y la transparencia. Y en la vida diaria, en la vida cotidiana, ¿yo cómo puedo luchar contra la corrupción? A menudo pensamos que la corrupción es un problema que solo afecta a los políticos y grandes empresarios, pero lo cierto es que también se manifiesta en la vida diaria. Ejemplos de corrupción cotidiana. ¿Qué es corrupción? Copiar en un examen o mentir en una declaración, aceptar favores, entre comillas, indebidos para obtener ventajas, justificar pequeños sobornos o engaños como algo, entre comillas, normal. El Papa Francisco nos advierte que la corrupción empieza con pequeñas infidelidades morales y se convierte en un hábito destructivo. ¿Qué puedo hacer yo como cristiano contra la corrupción? Pues te lo digo claramente, ser honestos en todo momento, no justificar ninguna forma de engaño. Ser honesto en todo momento implica vivir con coherencia, transparencia y respeto hacia la verdad. Incluso en situaciones difíciles o cuando nadie nos está observando. La honestidad no es solo evitar mentir, sino actuar con integridad en todas nuestras decisiones. Algunos ejemplos de cómo ser honestos en distintos ámbitos de la vida cotidiana son, por ejemplo, en el trabajo, ser honrado en las responsabilidades laborales. Voy a poner ejemplos. Un empleado de una empresa encuentra un error en la contabilidad que podría beneficiar a su jefe si se oculta. En lugar de encubrirlo para quedar bien o evitar problemas, informa a su superior y busca la forma correcta de corregirlo. La honestidad en el trabajo es un reflejo del respeto por la justicia y la transparencia. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 2409, el fraude y la injusticia laboral son contrarios a la dignidad humana. En los estudios, no hacer trampas. Por ejemplo, un estudiante tiene la oportunidad de copiar en un examen porque el profesor no está atento, pero decide responder con lo que ha aprendido, aunque le cueste una calificación más baja. Jesús nos enseña que el que es fiel en lo poco también lo será en lo mucho. Lucas 16:10. Ser honesto en los pequeños actos fortalece el carácter y nos prepara para decisiones más grandes. En la familia, decir siempre la verdad con amor. Un hijo rompe un objeto en casa y tiene la tentación de echarle la culpa a su hermano menor para evitar el castigo. Sin embargo, decide asumir su responsabilidad y decir la verdad. La familia es la escuela de la honestidad. La verdad fortalece la confianza entre sus miembros y fomenta la madurez emocional y espiritual. En la economía personal, no caer en fraudes o engaños. Una persona recibe un cambio incorrecto en una tienda, dándole más dinero del que corresponde. En lugar de decir, ¡ay, qué bien me lo quedo! No, en lugar de quedárselo, lo devuelve al cajero, sabiendo que es lo correcto. La honestidad en lo económico es clave para vivir en justicia, como dice Proverbios 11:1. El Señor aborrece la balanza falsa, pero la pesa exacta le agrada. En la vida social, no difundir información falsa. Alguien escucha un rumor sobre un compañero de trabajo, por ejemplo, y en lugar de compartirlo sin verificar su veracidad, prefiere no participar en el chisme y, si es necesario, defender a la persona afectada. Sabemos que la difamación y la calumnia son formas de deshonestidad que pueden dañar la reputación de los demás. La Biblia nos exhorta: no hablarás contra tu prójimo
en falso testimonio. Éxodo 20:16. En la vida pública, ser ciudadano íntegro. Por ejemplo, un ciudadano recibe una multa de tráfico y tiene la posibilidad de sobornar a la gente para evitar la sanción. Decide no hacerlo, aceptando la consecuencia de su error. La corrupción comienza con pequeños actos de deshonestidad que justificamos como inofensivos. Como dijo el Papa Francisco, no hay corrupción pequeña, toda corrupción destruye. Sí, amado oyente, ser honesto en todo momento no siempre es fácil, pero es un camino que nos da paz interior y nos permite construir una sociedad más justa. La honestidad no solo es un valor humano, sino también una virtud cristiana que nos acerca a Dios y nos hace testigos creíbles de nuestra fe, como dice Jesús en Juan 8:32. La verdad os hará libres. También nos dice el Papa Francisco, educar en la ética y la justicia, inculcar a las nuevas generaciones la importancia de la verdad y la transparencia. Podemos dar también ejemplos de esa ética de la propia vida. Si un niño ve que sus padres devuelven un dinero que no les pertenece, aprende que la honestidad es un principio irrenunciable. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que se les dice. Como dice San Pablo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo, en 1 Corintios 11:1. Y también el Papa Francisco nos habla de no ser cómplices del silencio, denunciar las injusticias y rechazar cualquier acto corrupto, por pequeño que sea. Vivir el Evangelio en nuestra vida diaria, la integridad, es un testimonio de nuestra fe. La doctrina social de la Iglesia nos recuerda que un mundo justo solo es posible si cada persona asume su responsabilidad moral. Pues muy bien, queridos amigos, la lucha contra la corrupción, como veis, es algo que podemos poner en acto en todos los días de nuestra vida. Es un compromiso de todos. No podemos esperar que solo las leyes o los gobiernos solucionen este problema. Es nuestra responsabilidad construir una sociedad basada en la justicia y la verdad. El Salmo 15 nos dice, el que procede honradamente y practica la justicia, ese nunca fallará. Os animo a vivir con integridad, a ser testigos de la verdad y a promover una cultura de honestidad en nuestra vida cotidiana. Gracias por acompañarnos en el Dios de cada día. Recordad que podéis volver a escuchar este programa en www.radiomaria.es, en la sección de podcast o en plataformas como Spotify. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Pues hasta la próxima semana. ¡Qué bien se está contigo! Ánimo y a luchar contra la corrupción. Concluye el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde la diócesis de Coria Cáceres el padre Miguel Ángel Morán.